¿Sí? Muy ¿Está bien. bien? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos a otro webinar de las Sociedades Bíblicas Unidas. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Voy a compartir la pantalla desde ahora para no olvidarme. Eh, entonces, nuestro tema es Biblia y cultura y digamos que muy puntualmente en estos 40 minutos. Quiero tocar más que nada el tema de algo cultural del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que todavía en nuestro tiempo causa cierta incertidumbre y cierto malentendido, que es el tema de la pureza desde la perspectiva de los actores en el Nuevo Testamento, cómo lo veían ellos, el pueblo judío, los diferentes grupos judíos, y cómo ese tema es un tema muy importante, un tema que siempre va a ser el trasfondo, a veces explícito, muchas veces implícito, dentro de la conversación y dentro de la polémica entre Jesús y los líderes judíos. Más que nada, primero tal vez es bueno hablar un poco sobre cultura. Cuando hablamos como de cultura, a veces los creyentes tienen un poco de problemas o le encuentran algo como desafiante acercarse a la Biblia desde una perspectiva cultural, porque se siente que eso tal vez no es espiritual, pero en realidad, ¿qué es cultura? Cultura es la forma de pensar, la forma de actuar, cómo la gente vive. Entonces, si la palabra de Dios se hizo carne, si Cristo habitó entre nosotros y caminó entre nosotros, eso quiere decir que Jesús también se apropió de una cultura para poder expresarse, ¿no? Los mismos textos vienen desde un contexto. Eso siempre es bueno recalcarlo rápidamente. Los textos bíblicos presuponen y codifican información propia de sistemas sociales y culturales. Eso quiere decir, si yo leo un texto de la Biblia, siempre va a haber cultura, porque la forma de hablar, por ejemplo, el idioma que se usa, y bien que estoy leyendo una traducción, pero también ese acto de traducción es algo cultural, es algo que hace un ser humano para comunicar la palabra de Dios. Entonces, la cultura es importante para entender también los textos, entender cómo veían la gente que recibieron la palabra de Dios en primer instante, cómo pensaban sobre hombre y ser mujer, los roles de los hombres y las mujeres, sobre los niños, la familia, cómo veían ellos el concepto de la tierra, cómo veían ellos su identidad cultural, qué significa, que si le preguntamos a alguien, ¿quién eres? ¿Qué nos hubieran dicho ellos? Entonces, más recuperamos un poco de ese ambiente sociológico, cultural, antropológico de esas culturas, más vamos a entender el texto bíblico. Am, Ningún autor de la Biblia tuvo en mente nuestras comunidades. Bien sea que sí, muchos tuvieron en mente que la palabra que habían recibido iba a seguir para las siguientes generaciones, ¿no? María dice que las generaciones futuras la van a llamar bienaventurada. Los profetas hablaron sobre que la palabra que recibieron de Dios va a seguir, ¿no? Hasta el fin del tiempo. Entonces sí tenían en mente ese progreso de la palabra por la historia de la humanidad, pero digamos que no nos conocían a nosotros, ¿no? Venezolanos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, ¿no? Entonces, no conocían tampoco este mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, nosotros vamos a esos textos y Dios nos habla por medio de esos textos, que están anclados dentro de un ámbito cultural que es diferente a la nuestra, pero
podemos entenderlo porque todavía en nuestros países hay culturas, subculturas que se parecen mucho a las culturas agrícolas, a las culturas urbanas del tiempo del Nuevo Testamento, por ejemplo. Entonces, es muy importante ese aspecto. Una cosa muy importante hablando sobre cultura y hablando sobre pureza, lo que es aceptable para Dios o no, impureza es lo que hace que alguien no puede entrar en la presencia de Dios y siempre hay una pelea, hay una lucha para purificarse, para poder entrar otra vez en la presencia de Dios cabalmente. Desde el Antiguo Testamento vemos que hay muchos ritos, muchas leyes que manifiestan eso. Pero para nosotros es medio complicado entender bien la forma de pensar porque vivimos en otros tiempos, pero hay paralelismo, hay comparación que podemos hacer. Por ejemplo, el espacio mismo puede ser puro o impuro. Si hablamos, por ejemplo, de la Tierra Santa, la pureza no es netamente, no es algo binario tampoco necesariamente, es también gradual. Hay lo que es muy puro, hay lo que es menos puro. Por ejemplo, en términos de la Tierra Santa, el lugar más puro, el lugar más santo del judaísmo sería el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén sería específicamente ese atrio sagrado, el lugar santísimo, pero claro, todo el templo también era sagrado. Jerusalén era sagrado, puro, apartado. Judea era puro, apartado. Galilea menos, porque Galilea estaba más lejos. Entonces es una cuestión de también un mapeo mental, sociológico, y había muchos ritos para mantener o recobrar la pureza que tenía uno. Los que viajaban a Galilea, cuando regresaban a Jerusalén, se purificaban. Los que viajaban a lugares paganas, lugares helenistas como el Decápolis, se purificaban, los más escrupulosos de los líderes judíos, porque para ellos alejarse de Jerusalén significa meterte en tierra no santa, no pura, no sagrada. Y la gente misma tiene aire de ser más sagrado, más puro, más apartado. Entonces los galileos veían los de Jerusalén, veían los galileos un poco con sospecha. Los galileos, por ser campesinos, muchos de ellos no podían cumplir bien con las leyes de Moisés cabalmente, por ser también más alejado de Jerusalén. También hay la mezcolanza con pueblos no judíos. Hay también el poder herodiano. Hay también muchas construcciones que son, digamos, de tinte helenista. Entonces los de Jerusalén ya veían, digamos, con escepticismo, ya tenían cierto prejuicio en contra de los del norte. Entonces, la pureza es no solamente lo que uno hace o no hace, la pureza también es parte de la identidad de uno. Bien sea que los de Jerusalén también se podían hacer impuro si tocaban un cadáver o si hacían algo erróneo, pero en la mente, psicológicamente, la idea de pureza también, digamos, era una etiqueta que se le ponía a diferentes grupos en la sociedad. Entonces, si leemos los libros de la Talmud o de la Mishnah, que son escritos rabínicos posteriores, pero muchos reflejan los pensamientos en tiempo de Jesús, vemos que hay un pensamiento, si leemos a Josefo, el historiador judío, y otros escritores, vemos que
la tierra misma, la tierra santa misma, también se divide en espacios de pureza, más pureza, menos pureza. Y claro, la Tierra Santa en sí es pura en comparación con Roma, pero dentro de la Tierra Santa también hay matices de pureza. Eh, entonces, voy a saltar esta. Entonces tenemos que imaginarnos este mundo en el cual vive Jesús, este mundo en el cual Jesús trae un cambio de pensamiento, una transformación profunda de la forma de pensar. Y he puesto aquí una foto de un escriba moderno que está copiando la Torá. Sabemos que en la sinagoga, todas las sinagogas del mundo, principalmente las sinagogas, bueno, todas, si yo entiendo, incluso las que llaman reformadas, las que son más liberales, pero en todas las sinagogas, en la Torá hay que escribirla a mano. Leen la Torá escrita a mano. No se puede poner una Torá, un rollo en la sinagoga que es impresa, incluso en este tiempo moderno. Entonces aquí vemos un escriba que está copiando. Hemos hablado una vez con uno de esos escribas en Israel que estaba copiando debajo de un árbol y ya veo la mano, déjame terminar el pensamiento y ya llegó. Y este escriba nos dio una gran sensación de lo que es el concepto de la pureza. Cuando vimos en las hojas que estaba copiando, había vacíos, había diferentes partes donde no había nada escrito. Entonces uno de nosotros le preguntamos, pero señor, usted deja cada rato, deja usted un espacio vacío. Y él dice, sí, ese es donde el texto tiene el nombre sagrado, la tetagrama, Yahvé, Adonai, ¿no? Las cuatro letras sagradas. Él dice, esas letras solamente los puedo escribir cuando me he purificado. Y él nos contaba de que él escribía todo el texto en la semana y durante el Shabbat él iba a casa, allí tenía su mikve, que es como digamos, una alberja pequeña con agua para purificarse y cada vez que él escribía el nombre sagrado tenía que volver a purificarse para escribir, para volver a escribirla. Entonces se imagina cuán tedioso, pero eso es expresión de la pureza, expresión del fanatismo, el celo para la pureza. Y tenemos que entender que eso es, digamos, uno el ímpetu, uno de los afanes, uno de los aspectos que dominan a la mente de los fariseos y los saduceos es cómo puedo yo ser puro en frente de Dios, ¿no? Vi una mano por ahí, el hermano, se me escapa su nombre ahora, pero un hermano levantó la mano. Juan Zulbarán, Sí. pienso que era, ¿no? Vamos a tener un periodo de preguntas Al finales. final. Al fin, ok, ok, está bien, está bien. No, vaya anotando, hermano Juan. Sí, sí, está bien. Sí. Entonces, entonces, lo que yo quiero hacer esta noche, más que nada, es tratar de recrear en usted ese estado psicológico, también espiritual, pero psicológico, social, de la mente de los habitantes de Israel en el siglo I. Uno quería ser puro, uno alcanzaba a hacerlo o no alcanzaba a hacerlo. Algunos ya por identidad nunca podían alcanzar la pureza establecida por la tradición de los rabinos, de los fariseos, los saduceos. Entonces ya también, en parte, está basada en la Biblia, basada en la Torá, pero en parte era más que la Torá. Era más que la Torá, porque eran más tradiciones, leyes orales para preservar la pureza. Entonces, muy difícil sería para una mujer, por ejemplo,
que está en adulterio, o un hombre, pero para mencionar el texto de la mujer que agarraron en adulterio, aunque ella se hubiera arrepentido y dado muestra de que se había arrepentido, nunca podría ser pura en el pensamiento de estos grupos. Y vemos que Jesús va en contra de eso, ¿no? Am, entonces, esa forma de pensar es interesante. Em, Hay una cosa de la pureza que es muy interesante, que cuando los rabinos se unen en Jamnia o Jafne, y no que era un concilio como la de las iglesias cristianas, pero se reunieron y cuando hablaban sobre cuáles libros se acepta como palabra de Dios o no, hablaron que los libros que te hacen impuro, esos libros son palabra de Dios. Qué raro eso, ¿no? Uno pensaría los libros que te hacen puro. Pero ¿por qué te hacen impuro? El libro que es palabra de Dios te hace impuro porque si no te purificas bien, si no lo tratas bien con la reserva, con la dedicación, si no te has purificado, el libro te hace impuro porque el libro es sagrado. Lo que es sagrado te hace impuro. Cada vez que sales del espacio de la pureza, y vas al espacio impuro, te vuelves impuro. Cada vez que quieres entrar otra vez al espacio sagrado o de pureza, lo que es aceptable para Dios, tienes que purificarte otra vez. Entonces, esto en el contexto cultural, ¿no? De la Biblia, estamos enfocando mucho en el tema hoy de la pureza. Y estoy también hablando aquí sobre la pureza. Usted va a ver en otra forma, no solamente pensando en la pureza individual, no solamente pensando en la pureza, en si yo peco o no peco, pero también la pureza como etiqueta sociológica, como marcador de grupos, ¿no? Pureza también como etiqueta a lugares. Algunos lugares, por definición, son impuros, ¿no? Eh, vamos a... Entonces, algo de sobre cultura. Cultura tiene que ver con lo que hacemos, nuestra conducta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para... Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos para purificarse? Tras de la idea, la cosmovisión de la pureza, hay actos que yo tengo que hacer. Eh, entonces vamos a enfocarnos netamente en lo de la pureza. Voy a saltar algunas de estas. Ah, bueno, quédate aquí. Am, ¿Qué es bueno, qué no es bueno? Entonces hay un vínculo entre lo externo y lo interno. La pureza es en realidad la manifestación espiritual, pero ahora vamos a hablar en forma sociológica, es la manifestación de la identidad del pueblo de Dios como pueblo que es apartado por Dios. Es marcador de identidad. No por higiene, como nosotros hacemos en el tiempo moderno. No, lavaban las manos para purificarse antes de comer, ¿no? Limpiarse con agua después de que la mujer tuvo su tiempo de menstruación para hacerse pura otra vez, no era para la higiene, esa no era la meta era para purificarse espiritualmente, para poder volver a estar dentro de los espacios sagrados, ¿no? Y en la comunidad. Entonces, la conducta, hay valores. Entonces estamos hablando esta noche de la pureza como un valor. Sí, la pureza desde la perspectiva de Dios es algo espiritual, pero lo que estamos diciendo es que en la comunidad judía, desde el Antiguo Testamento, no solamente es palabra de Dios, no solamente es algo teológico, pero se vuelve en algo sociológico.
se vuelve en una pregunta que la gente se hace. ¿Quién es puro? ¿Quién es impuro? ¿Qué puedes hacer para purificarte otra vez? ¿No? Y hay mapeos de pureza entre la gente. Voy a saltar acá otra vez para no. Entonces, por ejemplo, los cántaros de piedra, de alabastro, eran puros, ¿no? Los otros no. Allí el agua para el templo había que ponerlos en este tipo de cántaros especiales para el templo. Los objetos tienen expresión de pureza o impureza, ¿no? Entonces vemos que no solamente es cuestión de malo o bueno. Sí, para el ser humano, pureza moral, impureza moral, en este caso sí. Pero los objetos no es tanto malo o bueno, es lo que es aceptable, es lo que se vuelve en una etiqueta, una expresión de la pureza, ¿no? El mikve, que es como un pequeño albergue, un pequeño, ya, piscina, a veces dicen, pero piscina, no una piscina muy grande. Eh, y la gente se mete adentro allí, esta es de Qumran, para purificarse. Juan Bautista, cuando comienza a bautizar a la gente, lo que está haciendo Juan Bautista es algo judío. Es la purificación con agua. Pero ahora Juan Bautista dice, es una purificación que demuestra que te has arrepentido. Entonces, el bautismo cristiano, después Jesús también lo va a practicar, los discípulos lo van a practicar, Jesús va a indicar que hay que practicarlo, sale de este concepto de purificarse con agua para ser aceptable en frente de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Acá en Curazao, donde yo vivo, en la isla de Curazao, tenemos a los grupos sefárdicos judíos, llegaron a las islas cuando salieron de la península ibérica, España, Portugal, durante la Inquisición. El reino de los Países Bajos dieron asilo religioso a los judíos de España, Portugal, y muchos llegaron a las colonias, lo que antes eran las colonias holandesas, incluso las islas. Aquí tenemos una sinagoga muy antigua en la isla. Algunos dicen que la más antigua del hemisferio. Pero allí en las casas, en la ciudad donde yo vivo, uno puede visitar casas de los judíos que llegaron siglo XVII a Curazao y uno ve los mikves. Uno ve que tienen los mikves para purificarse los judíos que llegaron acá, ¿no? Muy interesante. Entonces, la cultura tiene que ver con conducta, valores, creencias, las creencias, qué es lo que creo. Entonces, a veces nosotros le damos. Yo estaba pensando, este tópico que tomé es un tópico muy actual. Y no me quiero meter en problemas porque yo veo que todavía la iglesia de Cristo está peleando con el concepto de pureza, ¿no? ¿Qué es pureza? ¿Qué es marcador de pureza o no? ¿No? De creer en Cristo por medio de la fe, decimos, ¿no? Pero aún así tenemos marcadores, ¿no? De vestimento, de habla, a veces de música, ¿no? Entonces siempre la pregunta es si yo soy salvo, si yo estoy en Cristo, por ejemplo, ¿cómo voy a manifestar esta dedicación a Cristo, ¿no? Entonces lo que creemos, ¿cuál que es la verdad? En tiempos de Jesús, la Torá, muy importante, creer que solamente hay un Dios, el Shema Israel, Él es uno, ¿no? Adonai Echad, solamente hay un Dios o solamente hay, o es uno. Eso tan importante para el pueblo judío
pero eso significa que hay que obedecer sus leyes, que nos dan sus valores y eso resulta en conducta. Y la conducta religiosa, la conducta ritualista, la conducta ceremonial es una parte de eso. También la Biblia habla de la conducta moral, ¿no? Tenemos leyes morales y leyes ceremoniales, ¿no? Pero siempre el tema es la pureza, ¿no? Entonces, déjeme, voy a seguir acá. Voy a saltar un poco. Entonces, si nos tratamos de pensar en el mundo en el cual vivía Jesús, en el mundo en el cual andaba Jesús, una de las cosas más importantes es darnos cuenta de que Jesús mismo, como persona, fue considerado de ser una persona por identidad impura por la élite judía. Le voy a explicar por qué. Porque Jesús viene naturalmente, Jesús nace en Belén, pero crece en Galilea, que es la región de los gentiles, que es la región rebelde, es la región donde hay mezcolanza de gente, es la región donde domina Herodes, es la región que más lejos del templo. La gente pobre muchas veces no puede cumplir cabalmente con las leyes o las reglas de purificación y también las extras reglas, ¿no? que les imponían los fariseos y los escribas, los doctores de la ley. Entonces Jesús viene de una región. Jesús es considerado de ser, era hijo de carpintero. Hijo decimos porque su padrastro José era carpintero, entonces no viene de la élite judía, no viene de hijo, no es hijo de rabino. Eso ya te pone en el mapeo de pureza, ¿no? Hay un mapeo de pureza, ya te pone en cierto lugar por no ser hijo de, ¿no? De rabino, ¿no? O hijo de sacerdote, ¿no? Entonces, al viajar en esta región, vemos que Jesús cada vez está rompiendo con leyes de pureza, muchas veces leyes extras que habían creado, pero muchas veces se trata de interpretaciones. ¿Cómo interpretar la pureza? Los de Jerusalén son rígidos, tienen su forma de pensar. Todo el sistema judío era un sistema del templo, el culto del templo era una combinación política, religiosa y económica. La familia de los sacerdotes ganaban mucho dinero con el culto del templo, ¿no? Um, y los marcadores de pureza también ayudan con eso, ¿no? Si tiene que llegar para purificarse, ofrecer sacrificio. Entonces, estamos viendo, entonces, no, espero que nadie se ofenda o no malinterpreta. Desde la perspectiva de Dios, Dios dio su ley para que el pueblo de Israel se podía autoidentificar como pueblo de Dios, pueblo apartado, pueblo puro en comparación con los pueblos paganos. Eso está bien, perspectiva teológica. Lo que estamos tratando de hacer esta noche, estamos viéndolo ahora desde la perspectiva de cómo se elaboró la ley de Dios, cómo se plasmó, ¿no? Cómo lo practicaron en detalle y cómo eso influyó el pensamiento de los diferentes grupos, porque no es un pueblo judío, pero hay muchos grupos, saduceos, fariseos, herodianos, ¿no? Gente campesina, tenemos a los de Qumran, el héroe del mar muerto, hay diferentes pensamientos, pero todos estos grupos, la pregunta es la pureza, ¿no? Por ejemplo, algunos, los saduceos no comían, no tenían mucho trato con los romanos, los fariseos un poco más, los de Qumran absolutamente no. Los del Mar Muerto, que se escondieron allí o que vivían allí, estaban completamente en contra de los fariseos y los saduceos, porque decían que ellos habían traicionado, ¿no? La pureza.
porque en Hechos de los Apóstoles vemos también que comer con alguien que no es judío era prohibido, no se hacía. Vemos que Pablo y Pedro tienen una discusión sobre eso. Pedro en cierto momento lo hace, después no lo quiere hacer. Entonces vemos que ese asunto de pureza domina todo. Ese asunto de pureza también domina relaciones familiares. Ese asunto de pureza tiene que ver también con tu pedigrí. Si naces de alguien con mal nombre, eso te persigue, ¿no? Si naces de una familia que por definición es impura, eso te hace la vida difícil. Claro, en Cristo eso cambia, ¿no? Ese es el Evangelio de Cristo que da un cambio. Y incluso en el Antiguo Testamento vemos que la prostituta Rahab, vemos que una mujer moabita, ¿no? Ruth, vemos que una mujer adúltera como Betsabé son incrustados dentro de la genealogía del Mesías. Eso nos deja ver que siempre ha habido una voz restauradora, una voz que dice, la pureza no es cuestión de lo externo, es cuestión de lo interno, y lo interno es más importante, y lo interno se expresa a la parte externa, ¿no? Entonces, hay una cosa sobre Jesús que, y lo trato de explicarlo bien para que nadie me malentienda. Pensamos que dentro del pensamiento, cuando leemos los escritos de los rabinos y cuando vemos algunos escritos de ese tiempo, había una cosa allí con Jesús que parece que perseguía a la persona de Jesús y lo podemos ver a veces muy sutilmente en algunos textos. Por ejemplo, en Juan 7:27, cuando Jesús tiene una conversación con los líderes religiosos, ellos dicen, pero sabemos de dónde es este hombre, el hombre que sanó a Jesús. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús responde, vosotros me conocéis y sabéis de dónde vengo, y no he venido por mi propia voluntad, sino que aquel que me envió es verdadero, al cual vosotros no conoce. No sabemos de dónde vienes. No sabemos quién eres, no sabemos quién es tu padre. Cuando Jesús tiene una discusión con ellos en cuanto a que ellos son hijos del diablo, dice Jesús, ustedes dicen que Abraham es su padre. En cierto momento ellos dicen, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero tú... Entonces, por muchos tiempos ya padres de la iglesia han apuntado que hay una sutil acusación a Jesús de que Jesús no es hijo legítimo. Y hay toda una tradición falsa, ¿no? Hay que enfatizarlo para que, de un soldado romano que se llamaba Pantera y se encontró el busto del soldado en Alemania, mucho tiempo después, que se llamaba Pantera. Ahora la palabra virgen es la palabra partenos, ¿no? En griego, María era partenos virgen. Entonces muchos pensamos que lo que pasa aquí es que hay un juego de palabras para burlarse de que María era virgen. Comenzaron a usar este nombre de Pantera para decir que Pantera era el padre de Jesús. Celsus, un filósofo anti el cristianismo, afirma en uno de sus escritos que María tuvo un hijo con un soldado llamado Pantera. Esta acusación, Orígenes, en un padre de la iglesia, va en contra de eso y lo refuta, pero solo para que ustedes vean, y después en tiempos medievales hay un escrito rabínico que es satírico, un poco anti pensamiento cristiano, donde hablan que Jesús era Yeshu ben Pantera, Jesús hijo de Pantera, en forma peyorativo. Entonces vemos que como Jesús nació, entonces es muy lógico, ¿no? Recordemos que José tenía problemas con toda la situación, quería abandonar a María porque pensaba que había un caso de contrabando, ¿no? Entonces el ángel se le aparece, le convence, pero podemos imaginarnos que ha habido rumores cuando María quedó embarazada de que no era hijo de José, entonces hijo de quién.
Entonces parece que eso persiguió a Jesús. No voy a leer ustedes ya saben de los textos. Am, ya voy a llegar a eso. Entonces, cuando la animosidad, déjame decirlo de otra forma, la animosidad que la élite judía tiene en contra de Jesús viene por diferentes motivos. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento pensamos que la animosidad que hay en el aire es por las cosas que decía Jesús. Jesús iba en contra de ellos. Era la forma en la cual Jesús interpretaba las leyes de pureza. Jesús actuaba en otra forma. Jesús hinchaba para la gente pobre, para la gente. Jesús hinchaba para una teología de pureza interior. Pero también pensamos que tiene que ver que ellos menospreciaban a Jesús porque era galileo, no era hijo de rabino. Y en tercer lugar, ¿quién es tu padre? ¿No? Como que había un pensamiento que, claro, en realidad es veraz que el padre de Jesús no estaba en el mundo. Entonces la gente que no entendía eso, tenían aspersiones, lanzaban aspersiones en contra de Jesús. Am, entonces, ese aspecto de pureza e impureza es importante. Es importante también el matrimonio. Déjame ver el tiempo, comenzamos con el tiempo para ir terminando. Em, Cuando vemos el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿quién puede casarse con quién? Eso también le hace puro o menos puro a la descendencia, a los hijos que van a nacer, ¿no? Vemos que hay diferentes formas de ver el matrimonio o el propósito del matrimonio. Por ejemplo, en tiempo patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob, en esos tiempos el matrimonio era reconciliatorio, decimos. La gente se casaba mucho dentro de su familia extendida, era para fortalecer la familia, ¿no? Después, según va el tiempo, cuando el pueblo ya como pueblo está en la Tierra Santa, el matrimonio se usa mucho como, digamos, como arma de expansión, ¿no? Había muchos matrimonios donde la gente se casaba. Eso es un motivo por el cual Salomón tenía muchas mujeres. Salomón tenía muchas mujeres, no netamente es porque quería, digamos, por la pasión sexual, tenía muchas mujeres porque como rey se casaba con todas las princesas de la comarca para hacer alianzas, ¿no? Entonces vemos que se usa el matrimonio en ese tiempo preexilico mucho para formar alianzas, ¿no? Vemos a Ahab que se casa con Isabel, ¿no? De Tiro, ¿no? Am, Después vemos que ya con el regreso del exilio, el matrimonio es ahora a la defensiva, es para preservar el pueblo de Dios. Por eso no tienen que casarse con gente de otra nación. Se trata de conservar, digamos, la raza, conservar el pueblo, aunque siempre han habido posibilidades de juntarse al pueblo judío. En el Nuevo Testamento vemos que hay prosélitos, gente no judía que se podían juntar al judaísmo, diferentes niveles, pero se podían juntar en cierta forma. Entonces, el concepto de pureza entonces entra más fuertemente en el aspecto del matrimonio cuando se ve el matrimonio como defensa de la identidad étnica. Casarse con alguien que no es del grupo lleva a impureza, ¿no? En ese sentido, ¿no? Había toda una lista de pureza e impureza. Cuando leemos los libros rabínicos, podemos deludir, podemos abstraer una lista de pureza. Más puro eran los sacerdotes. Los levitas después vienen, israelitas de pura sangre, hijos ilegítimos de sacerdotes.
En los conversos, los prosélitos del paganismo, conversos de las filas de aquellos que previamente habían sido esclavos, pero ahora habían sido liberados, bastardos, los que habían nacido, no me gusta la palabra, pero bueno, se usó aquí, nacidos de uniones matrimoniales mixtas o por incesto, huérfanos de padre, aquellos que crecieron sin padre o un padre sustituto, sustituto, y por lo tanto no estaban integrados dentro de las estructuras de honor. Esas listas hay discusión porque depende cómo interpretas ciertos rabinos. Los expósitos. Expósitos son los niños expuestos. Usted sabe, tal vez ha oído una vez que en el mundo greco-romano, en el mundo antiguo, cuando alguien no quería un bebecito, cuando nacía un bebé, si no querían una niña, la dejaban allí en la selva, ¿no? Si tenía cualquier defecto físico, lo exponían a la naturaleza para que muriera. Pero muchas veces la gente que pasaba tomaba al bebecito y lo adoptaban o creían, lo criaban como esclavo también. Muchas veces sucedía. Entonces los expósitos son los bebés, los que son hijos o hijas que fueron expuestos, ¿no? Que fueron abandonados por sus padres, ¿no? Eunucos, hombres que habían sido eunucos de nacimiento, entonces hay una diferencia. Aquellos con deformidades sexuales, hermafroditas, los rabinos hablaban de todo. Y claro, lo último, los gentiles, lo menos puros son los gentiles. Los gentiles, ¿no? Entonces, ese es el mapeo, ese es el mapeo. Entonces, usted tiene que pensar que este mapeo está en alguna forma u otra en la mente de la élite. Entonces imagina todas las cosas que hace Jesús. Jesús hace milagro para gente que no son judías, ¿no? La mujer sirofenicia. Jesús había leyes sobre no tocar con cadáveres, ¿no? Con un muerto. Jesús tocaba, no tocar con un leproso. Jesús tocaba con los leprosos y no se purificaba después. No hay ningún texto donde dice que Jesús, después de haber hecho ciertas cosas, fue a purificarse. Jesús oraba, iba a orar, pero parece que Jesús no tomaba en cuenta lo que se esperaba de él, algunas leyes en la Torá y algunas leyes de los fariseos. Jesús dice que él vino para hacer una reinterpretación. Lo que es importante no es lavar la parte afuera de la copa, de los platos, pero lavar la parte interior, dice Jesús. No es lo que entra, es lo que hace impuro, es lo que sale del corazón que hace impuro. El Shabbat no es el centro del universo, no. El ser humano que Dios quiere salvar, ¿no? El ser humano no fue creada para servir al Shabbat, no. El Shabbat fue instituida por Dios para ayudar al ser humano. Entonces Jesús cambia, hace una inversión de las leyes de pureza. Al fin y al cabo, la pureza viene de adentro. Los milagros de sanidad. ¿Cuánto tiempo nos queda para ver cuánto podemos ir con esto? ¿Cuánto? Adelante nomás, Marlon, contigo. Adelante. Ok, dale. Pienso que ya está pasando. Bueno, entonces hablemos un rato sobre la sanidad. Nosotros, por el tiempo en el cual vivimos, con toda nuestra cosmovisión del cuerpo humano, forma científica, la medicina moderna, ¿no? Esto nos ha influido y nos hace a veces difícil ver los textos de la Biblia desde ellos, desde la perspectiva de ellos. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, los milagros de Jesús siempre son espirituales y siempre tienen que ver con el aspecto sociológico y el aspecto social y tienen que ver con el aspecto de pureza. ¿Por qué? Porque en la Torá se habla claramente, hay todo un estigma
los que son enfermos, por una parte, la Torá dice que hay que ayudarlos, pero por otra parte hay cierto estigma. Los leprosos, el que tiene una enfermedad de la piel, tiene que, a veces son enfermedades de la piel que se curan por sí misma. Entonces va el sacerdote y el sacerdote dice ya está sanado. Si el sacerdote no te da esa carta de sanidad, decir que has sido sanado, no puedes congregar en la sinagoga, no puedes ir al templo, no puedes meterte con la gente. Estás excluido. La impureza excluye a la persona socialmente. La enfermedad se veía como algo de impureza. ¿Quién ha pecado? Preguntan los discípulos a Jesús sobre el hombre nacido ciego. Porque los rabinos tenían la teoría de que si alguien nace con una enfermedad, ese bebecito en la vientre de la madre había hecho un pecado, pensó algo mal, o sus padres habían pecado. Por eso los discípulos hacen esa pregunta a Jesús. Y Jesús dice, no, 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 no. No me vengan con esa teología. Jesús dice, esto es para que Dios reciba la gloria. Entonces Jesús cambia la perspectiva en la mente de la gente de ese tiempo, e incluso los que son víctimas de este pensamiento, ellos también internalizaban eso. Se veían como menos, se veían como no puros. La enfermedad te hace impuro, ¿no? La enfermedad no hace que no puedes llegar a Dios. No puedes participar en los ritos. No puedes participar en escuchar la Torá en la sinagoga. No puedes orar junto con otra gente. Entonces tenemos que imaginar que cuando Jesús sana a alguien, ¿no? Jesús sana, la sanidad no es solamente de cuerpo, es una sanidad psicológica, es una sanación psicológica, es una sanación social, porque ahora puedes unirte otra vez con la gente. Esto, hermanos, esto wow, es algo cuando uno ve lo que significa eso, eso te cambia el panorama, porque allí vemos que la salvación, y muchas veces dice Jesús, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, traducimos, pero en realidad muchas veces la palabra sosomai, sosei, se usa que significa salvar y sanar al mismo tiempo. Entonces es un concepto tan integral, es un concepto tan holístico. Lo holístico no fue inventado por nosotros. Nosotros comenzamos a usar la palabra que viene del griego holos, completo, pero Jesús practicaba un ministerio holístico, ¿no? Al perdonar el pecado. Por eso cuando traen a alguien para que Jesús lo sane, Jesús dice, tu pecado está perdonado. ¡Wow! Es porque es un conjunto. ¿No? Es un conjunto. El ser humano no es solamente cuerpo, es alma y espíritu. Entonces hay modelos que se usan para analizar las curaciones en tiempo de Jesús. Eh, Muchos han negado los milagros, muchos teólogos modernos no creen en los milagros. Yo personalmente sí creo en los milagros, pero solamente personalmente yo pienso que es muy difícil sacar o abstraer de la persona de Jesús como nos lo presentan los evangelios sin los milagros que ha hecho, ¿no? Am, entonces hay que cambiar el pensamiento. Hay muchos exegetas modernos ahora, hay un grupo nuevo que están diciendo que hay que interpretar los textos dentro de su contexto originario. Y si el hombre o la mujer moderna no cree en milagros, no impongan eso a la Biblia. Hay que respetar el texto, ¿no? Entonces necesitamos un modelo para entender. Y el modelo de curación de la antigüedad es no solamente del cuerpo, es del alma,
es una sanidad que hace que la persona puede regresar a su entorno, ¿no? Porque la enfermedad te aislaba. La enfermedad, la gente expulsaba a los enfermos de su comunidad. Por eso están pidiendo limosna. No hay cuidado para ellos. Es una vergüenza tener un hijo discapacitado o una hija. Es una vergüenza tener un familiar leproso. Es una vergüenza, ¿no? Tener una hermana que sufre de derrame, ¿no? Entonces, cuando la sanidad en la Biblia es más profunda que solamente del cuerpo. Y hay un tema de dominios sociales. Dominios, estoy hablando, bueno, mejor hubiera sido usar la palabra campos. Hay diferentes campos. Vemos que Jesús sana a diferentes. Jesús no hace excepción. Sana a líderes, sana a romanos o gente que está vinculada con soldados romanos, eh, gente que está vinculado con jefes de la sinagoga, una mujer sirofenicia. Jesús no hace diferencia y vemos que al hacer eso hay también un mensaje, ¿no? Hay un mensaje de que el evangelio es para todos, ¿no? Al no hacer diferencia, al sanar a gente de toda clase de la comunidad, a extranjeros, a enfermedades crónicas como la hemorragia, a enfermedades crónicas como la lepra misma, ¿no? Al sacar demonios, la gente que estaba, digamos, mentalmente mal, a sanar a niños, a resucitar a niñas. Jesús muestra lo holístico del Evangelio. El Evangelio es para todos, no solamente para un grupo élite. El mover de Dios, Dios quiere hacer a todos puro en el sentido de que la pureza es algo de adentro y Jesús quita esas etiquetas. Hay un mapeo, una taxonomía, decimos, un mapeo de enfermedades, cuál enfermedad te hace más impuro que el otro. Entonces, claro, si alguien tiene una enfermedad temporal de su piel, es otra cosa que tener una enfermedad como sería la lepra misma o estar endemoniado. Entonces, hay todo eso, hay un mapeo. Siempre es malo estar enfermo, pero hay graduaciones de impureza, ¿no? Bueno, voy resumiendo ahora sí. Em, hay un análisis que hizo un exegeta algunos años atrás. Yo lo he hecho de Lucas, pero ahora lo estoy usando aquí de Mateo. Eh, Cuando Jesús sana a la gente, ¿dónde está la gente que sana a Jesús? Entonces tenemos espacios abiertos al aire libre, 9 casos donde Jesús sana. Tenemos lugares públicos como la sinagoga o el templo, 2 casos. Estoy hablando ahora solo de Mateo, ¿no? Hay en casas, entorno privado, ¿no? A veces es mixto en casa y abierto. A veces no sabemos exactamente, ¿no? Lo interesante de este mapeo es de que Jesús recuerde que el espacio mismo también es impuro y puro, ¿no? Recuerde que una casa, un lugar, el templo es sagrado, el templo es puro, la sinagoga sería también puro, el templo más que la sinagoga. Cuando Jesús se mueve en el espacio del aire libre en Galilea, gente que son pescadores, gente que son campesinos, Jesús, al proclamar el reino de Dios, al sanar a la gente, a sacar los demonios, está declarando que ese espacio también es sagrado. Ese espacio donde Dios hace milagros. Entonces Dios no solamente hace milagro en el templo. Dios no solamente hace milagro en la sinagoga. Dios hace milagro en las calles de Jerusalén.
Dios hace milagro en las veredas de Galilea. Dios hace milagros en la orilla del mar de Galilea con pescadores. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no solamente las palabras de Jesús tienen significado en nuestro evangelio, pero las acciones de Jesús declaran una nueva perspectiva, un nuevo pensamiento sobre lo que es la pureza. ¿Sí? Bueno, tengo aquí diferentes pasajes que pues, no tenemos tiempo para analizarlo. Sería lindo cuando usted tenga tiempo, usted puede buscar, puede ver cada vez que Jesús Jesús toca a personas, Jesús dice solamente su palabra, Jesús da una orden, ¿no? Muchas veces Jesús toca a la gente, Jesús rompe la barrera de pureza, impureza. Los líderes espirituales no tocaban a la gente, digamos, no tocaban a la chusma, para decirlo en palabras de Chavo del Ocho. No, no se metían con la gente, con la prole. Pero Jesús sí, Jesús toca a la gente, Jesús come con los pecadores, ¿no? Comer con los pecadores es romper todos los criterios de pureza. Para un rabino, para alguien que se declaró profeta, Mesías, wow, es una cosa, es un escándalo. Todas las acciones de Jesús son escandalosas. El reino de Dios es escandaloso. Eh, entonces, bueno, déjenme terminar allí. Am, en la historia de la mujer que sufre de hemorragia, hay la historia en Marcos y hay la historia en Mateo, ¿no? En Mateo vemos que y en Juan también lo vemos, que la sanidad, los milagros de sanidad también tienen un mensaje social. En Juan vemos que cada vez que Jesús hace un milagro, hay un tema como una parábola, ¿no? Sana a un ciego y Jesús habla sobre la ceguera espiritual, ¿no? Resucita a Lázaro y habla sobre yo soy la resurrección, ¿no? Cambia agua en vino y va a hablar sobre vino nuevo y vino añejo, ¿no? Los odres, ¿no? Los odres nuevos y viejos. Entonces, los milagros, y Juan nos deja ver eso muy puntualmente, los milagros no son, digamos, para el sensacionalismo. Los milagros dicen algo sobre Jesús. En Mateo, en los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, los milagros también tienen un aspecto importante que es la de establecer la nueva pureza de Dios, establecer que Israel va a ser redimido. Y esa historia de la mujer que sufre de derrame, hay un aspecto allí donde la mujer parece que representa la casa de Israel. Es una sanidad que va más lejos de la mujer misma. Es también hablando algo sobre el pueblo de Israel. Entonces, ojo también cuando usted lee los milagros, ver el contexto de pureza, pero también el mensaje social. Muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces hay también un vínculo con el pueblo, o sea, los paganos, o un vínculo con los judíos, ¿no? Hay un vínculo más allá de la persona que Jesús está sanando. Hay un mensaje allí, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esa historia habla sobre Jesús como sanador israelita. En Mateo, Jesús se manifiesta como es el quien cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento. Es hijo de Abraham, es hijo de David, Jesús, ¿no? Y los milagros de Jesús muestran que hay un reconocimiento simbólico de Israel como hija restaurada, ¿no? Eso es de Mateo. Podríamos ir a cada evangelio, ¿no? Entonces, por lo demás, espero que este mapello le ayuda a leer los textos con otros ojos. Jesús no lava las manos, no deja que sus discípulos se laven las manos, porque Jesús está diciendo que la pureza no viene de afuera, viene de adentro, ¿no? Jesús tiene pelea con los fariseos, los líderes religiosos,
Su mera presencia era ofensiva para ellos porque lo veían como hijo ilegítimo, lo veían como galileo, ¿no? Jesús toca a leprosos cuando los sana, ¿no? A la mujer adúltera, Jesús le da un nuevo chance. La etiqueta de adúltera, la etiqueta de impura para siempre, Jesús le quita esa etiqueta. Vemos que Pablo también sigue lo que hizo Jesús, mostrando que en Cristo los gentiles, que son los más impuros en el mapello rabínico, nosotros los gentiles también podemos recibir esa pureza que da Cristo. Que el Señor le bendiga. Gracias. Muchas gracias, profesor Marlon. Qué interesante disertación. Voy a entrar de lleno a las preguntas. Vamos a ver si por cuestión de tiempo alcanzamos a sacar tres, armando muchas de las que nos llegaron a los chats. Interesante lo que decías al principio, los textos bíblicos que codifican información propia, ¿no?, de los sistemas sociales y culturales en medio de los que se produjeron y tuvieron sentido, y la forma en la que esto es básico para entender el significado de los textos. Esto nos lleva a analizar la cosmovisión tan compleja del Antiguo Testamento, de las culturas en plural que acompañan a la bíblica y muchas veces la influencia, ¿no?, que estos usos y costumbres, estas cuestiones ceremoniales incluso tienen en muchos movimientos modernos, en muchas de las formas en las que se interpretan algunas cuestiones rituales por la iglesia moderna. La pregunta sería, ¿cómo establecer una sana línea de interpretación que por un lado sí preserve, ¿no?, lo que el texto bíblico busca comunicar, pero que también a la vez contextualice correctamente este tipo de expresiones, ¿no?, desde la realidad de la iglesia moderna y el medio al que se enfrenta? Sí. Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo diría que es escuchar el texto bíblico, volver a escuchar, volver a leer, releer, tratar de buscar material que abre la perspectiva al contexto originario de los textos, en primer lugar. En segundo lugar, buscar el hilo rojo. Porque mira, uno de los grandes problemas que tenemos es sacar textos fuera de contexto, es priorizar textos que no fueron escritos para ser priorizados. Son parte de la Biblia, son palabras de Dios, pero por ejemplo, si Pablo dice a Timoteo, toma un poco de vino para tu estómago, si yo voy a tomar ese texto y lo voy a hacer una doctrina en la iglesia, todo el mundo que entre aquí, tome un poco de vino para tu estómago. Estoy usando un texto que era un consejo personal de Pablo a Timoteo, dentro del contexto de lo personal. Los textos también tienen esa carga. Entonces tengo que comenzar necesitamos discernir cuáles textos son universales para todos los tiempos. Necesitamos discernir cuáles contextos nos ayudan a, digamos, decodificar el mensaje detrás del texto y dentro del texto. Y eso se hace usando diferentes traducciones. Por eso es bueno leer diferentes traducciones. Si se puede aprender griego, hebreo, excelente. Pero griego y hebreo solamente no van a solucionar los problemas porque también hay discusión sobre qué significa tal palabra o no. Pero sería buscar el hilo redentivo de la Biblia. A veces lo que pasa es que quedamos pegados en un callejón que es parte de la revelación, pero es un callejón, es un callejón. No es el camino ancho de la proclamación del reino de Dios. Es un callejón porque en ese contexto era necesario. En el contexto de Jesús, en Israel, en ese siglo, de Pablo, en Roma, es necesario. Pero tal vez en nuestro tiempo hay otras cosas que Dios da, respetando la revelación de la palabra de Dios, pero buscando ese hilo rojo que es el mensaje principal redentora de la palabra de Dios.
Gracias, profesor. Una segunda pregunta de lo teológico a lo sociológico, ¿no? Teniendo en mente este concepto de que lo sagrado se hace impuro y la forma en la que Jesús aborda el tema con las consecuencias ya conocidas. La pureza en nuestro contexto. Hace poco vi una encuesta, ¿no? En en Latinoamérica realizada por Cultura Juvenil, en la que se le pregunta a 2000 jóvenes sobre estos temas de moral, de ética, y es alarmante porque además es dentro de las iglesias, ¿no? La forma en la que conciben las escrituras, sobre todo en temas relacionados a la ética, a la moral, a lo sacro, como algo antiguo, como algo poco funcional, como algo de poco aporte, y que incluso llega a ser hasta peligroso, ¿no? Y eso es a lo que hoy nos enfrentamos y lo que se van a enfrentar nuestras generaciones. Pregunta del millón, ¿qué hacer, profesor? ¿Cómo entablar un diálogo realmente influyente sin comprometer la integridad del mensaje, pero también sin que suene tan alejado a esta cosmovisión moderna que da culto a la utopía personal, ¿no? Por ahí, dentro de las preguntas, alguien iniciaba planteando, ¿qué es ser puro desde el contexto del ser humano caído y redimido y cómo verdaderamente transmitirlo a nuestras generaciones? Sí, claro, claro. Bueno, hay que empezar a decir que para Jesús, para el Nuevo Testamento, al fin y al cabo, la pureza es una acción de Dios en el corazón humano. Es algo que el ser humano mismo no puede alcanzar por sí mismo, ¿no? Es una declaración de Dios al ser humano por, que cree en Dios o cree en Jesús y que Dios hace esa obra de... Normalmente hablamos de santificación, ¿no? Pero ahora yo estoy hablando de la pureza. Entonces es una declaración. Pero una vez esta declaración, una vez que aceptemos esa declaración y esa transformación, vamos a también aspirar a vivir según esa declaración. Una vez salvo, vamos a tratar de vivir de acuerdo a los criterios de lo que significa vivir con Dios. Entonces no vamos a voltearlo. El tema para mí es un tema, gracias por la pregunta. Bueno, yo primero tengo que decir que yo tengo la respuesta y después voy a decir lo que yo pienso. ¿Sí? La respuesta es muy amplia porque todos juntos, lo que a mí me ha gustado de nuestro movimiento de las sociedades bíblicas, y allí por eso las sociedades bíblicas trata de presentar material más holístico en el sentido de acaparando diferentes tipos de libros de estudios, diferentes formas de ver el texto. Porque mira, el tema es que tal vez en algunos círculos hemos heredado una forma de usar la Biblia para el tema de la moralidad que es parcializada. Por ejemplo, a veces la iglesia ha sido solamente interesada en sexo. Entonces, cuando habla de pecado carnal, Pablo, en la iglesia, mucha gente siempre pensaba, hablaba de sexo, ¿no? Pero Pablo habla de pecados carnales, está hablando de todo pecado carnal, envidia, odio, ¿no? Entonces, a veces como iglesias nos hemos obsesionados con algunos temas y dejado afuera otros, lo que la juventud percata, y la juventud entonces dice, esto no es justo, porque la iglesia está muy contenta si alguien, voy a decirlo un poco sin pelos en la lengua. Muchas veces hemos dado la impresión de que robar dinero o robar al pueblo o corrupción o cualquier otra cosa es menos pecado que pecado sexual, ¿no? Odio o rencor, ¿no? Iglesias que la gente se pelea entre sí. Los jóvenes ven estas cosas. Los jóvenes ven que los adultos están peleando y eso sí se puede, eso está tranquilo, Dios está... Eso no es tan malo, pero cuando el joven peca sexualmente, eso es lo más malo que ha habido en el mundo. Entonces, allí tenemos que tener la palabra holística otra vez, la palabra integral.
tenemos que tener un acercamiento como lo tuvo Jesús y Pablo, que está hablando de todos los pecados, ¿no? De todo. La otra cosa que yo pienso que en este tiempo, que sí pienso que estamos logrando más y más, es presentar no el no, presentar más y más el por qué y presentar un cambio de visión. Déjame explicar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hablamos sobre LGBT, por ejemplo, ¿no? Hay mucha discusión sobre eso. Pero si nos acercamos a solamente atacar a alguien que dice que tiene ese problema o lo que sea, eso ya todo diálogo se cesa, ¿no? Si acercamos a alguien que vive en una vida, ¿no? Con droga, lo que sea, pero si acercamos a la nueva generación o al mundo moderno con una propuesta completa de lo que es ser humano, sin seleccionar lo que nos interesa, ¿no? Pero una propuesta completa de que Dios creó al ser humano. En vez de porque al fin y al cabo llega, ¿qué es el no? Dios dice no haga tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios tiene una visión completa del ser humano. Dios creó al ser humano y Dios cree lo mejor. Y yo pienso que a veces, tal vez, históricamente, la gente ha visto la iglesia más como decir no, 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 en vez de venir con una propuesta, cómo vivir una vida feliz, cómo servir al Señor. A veces hay que cambiarlo. El no viene en su momento, pero muchas veces hemos iniciado con el no. Yo siempre veo a Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús, su conversación con ella no comienza con no. Jesús comienza con afirmarla. Deme un poco de agua, dice Jesús. Eso, eso es, te explota la mente, ¿no? Porque si hubiera sido usted o yo, lo primero que le habíamos dicho es, mira, señora, yo sé que eres pecadora, ¿no? Le hubiéramos dado puro palo, ¿no? Pero Jesús comienza con respeto a una mujer que él ve que es pecadora, que por revelación él más que cinco hombres, pero ya por el contexto cultural él sabe que es pecadora porque está tomando agua solita en el calor del sol. Pero Jesús habla con ella, los líderes espirituales no hablaban con una mujer si estaba sola en público. Entonces Jesús hace muchas cosas antes de decirla. Ese marido que tienes no es tu marido porque ya has tenido muchos, ¿no? Esa conversación Jesús lo deja al final para confrontarla. Entonces, a veces nosotros comenzamos a decir, no, 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 no haga tal, él es tal y tal y tal, en vez de comenzar a validar a la gente, invitarlos a una conversación seria de cómo Dios quiere transformarlo. No estoy diciendo que no hay que mencionar que ciertas cosas son malas, estoy diciendo, vean, por ejemplo, cómo lo hizo Jesús, ¿no? O sea, Listo, profesor, muchas gracias. Nos quedan 3 minutitos y les quiero sacar provecho porque hay muchas preguntas, en verdad, bastantes preguntas que tienen que ver con el valor del rito y la pureza, poniendo situaciones concretas en los evangelios. Alguien nos ya. preguntaba sobre el bautizo y si lo que busca es comunicar un acto de fe o un medio para obtener la fe. Alguien citando a Juan 13, el tema del lavado de pies, preguntaba si se debe interpretar como un rito de alta relevancia, considerando que se hace el mismo día de la instauración de la Cena del Mm, Señor, o si es solamente un mm, principio espiritual y de humildad. mm. Hay quien preguntó si existe una especie de organigrama ahí entre la gente marginada, ¿no? Al momento en el que Jesús opera. Claro, Y alguien claro. más por ahí incluso preguntando, ¿no? Sobre si este sí quiero de Jesús ante la sanidad del sirviente del centurión aplica ceremonialmente para todos los contextos o no. Englobando, ¿cómo interpretar en global estas expresiones y su valor práctico para el mensaje que hoy debe compartir la iglesia? Sí, sí. Voy a decir algo que puede ser un poco controversial. El ser humano no puede sin ritos, ¿no? El ser humano
por naturaleza, por ser creado por Dios, va a tener ritos. ¿Qué es un rito? Un rito es una costumbre, un acto que se repite, es un acto de identidad. El problema no es tener ritos, el problema es cuando el rito se vuelve en algo autónomo, cuando se pierde el vínculo entre el origen del rito. El bautismo es tremendo, Jesús nos ha dicho hacerlo, pero si perdemos de mente lo que significaba y lo que es el valor teológico, vamos a estar en problema. La Santa Cena, Jesús nos dijo, cada vez que lo hagan, es un rito. Pero entonces el tema para Jesús y para Pablo también vemos, el tema no es tanto el rito, o también en el Antiguo Testamento lo vemos. El tema es hacer el rito, pero desvincularlo con el corazón. Y cuando se desvincula del corazón, el rito se vuelve en un Dios. Entonces no importa, hay diferentes iglesias, algunas iglesias toman como rito lavar los pies, algunos no, algunas iglesias Santa Cena todos los domingos, algunos lo hacen una vez al año. Pueden hablar y discutir esas cosas, ok. Lo que sea el rito, tenemos que cada vez llegar al río, al pozo y tomar agua fresca, que el rito me ayude a concientizarme, a volver a arrepentirme, a volver a buscar a Dios. Cuando el rito me ayuda, cuando el rito me ayuda espiritualmente a volver a Dios, cuando el rito es expresión del corazón, el rito no hay problema, porque incluso puedo saltar y no debo hacer el rito todas las veces, porque se trata del corazón. Entonces yo pienso que ese vínculo es importante. Regresar a las escrituras para volver a ver el significado de los ritos como la Santa Cena, el bautismo, etcétera, pero incluso los ritos que nosotros mismos hemos creado en nuestra iglesia. No necesariamente cada iglesia va a tener ritos, pero el rito no se puede volver en un Dios, no se puede volver en una ley extra que nosotros imponemos. La salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, profesor. Qué gusto siempre escucharte. Una bendición tenerte entre nosotros. El tiempo nunca alcanza, pero creo que en términos generales ha quedado bastante claro este panorama. Voy a pasar ya los micrófonos al cierre de la transmisión y de nueva cuenta, muchas gracias. Oramos por ti y por tu ministerio, por la causa bíblica. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, profesor Marlon. Gracias, Abraham, por ir generando las preguntas. Pero ya yo estaba escribiendo también al equipo y creo que vamos a tener que abrir un espacio para ti, mi hermano, que tienes varias preguntas. En el futuro, escribe tu número de email o tu número de WhatsApp, genera tu pregunta y si no se puede responder, vamos a trabajar con el expositor en la semana y vamos a ir consiguiendo esta interacción. Vamos a ver cómo funciona aquello. Pero, hermanos, con esa ganita que hemos quedado hoy, vamos a quedar toda la semana. Voy a pedir que Ronald de Ecuador, por favor, me compartas el banner. Ahora, una vez más, miren, hermanos, esta es una bendición. Anótate, hermano, separa tu tiempo ya. 12 de septiembre, Biblia y derechos humanos. ¿Quién no habla de derechos humanos hoy? Vamos a encontrar en la Biblia